Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a la vida, gracias a Dios, porque existen lugares como este, ¿no? Esta asociación malagueña de ayuda a personas con discapacidad, ¿verdad? Y bueno, pues el año pasado hay aquí alguien, hay Fran, y a unos pocos locos nos dio por ir a Ciudad Real, a ver trabajar por fin al doctor Juan José López Martínez. Para los alumnos que hemos estado con él, pues ya le llamamos Juanjo, nos permitimos tutearle, ¿no? Porque hemos descubierto el lado humano y sencillo que tiene esta gran persona. Y bueno, pues de ahí surgió la posibilidad de que viniera aquí a Málaga y hoy es una realidad. Así que bueno, pues me siento muy honrado, muy, yo qué sé, muy gordo de tener a Juanjo aquí con nosotros. Y es toda una experiencia en este campo, yo creo que lo vamos a disfrutar muchísimo ahora, yo ya os dejo con él, ¿verdad? Lo importante realmente es él. Y bueno, pues que sepáis también que la chica, una compañera que ha tenido ciertos problemas, pero va a venir, va a montar una mesa con sus libros, y si al final que alguno de vosotros quiere comprar algunos libros, pues espero que esté todo arreglado dentro de un ratito. Y sin más, recordaros también que mañana, sábado y domingo, en la asociación Wamba Yamba, en Cártama Pueblo, pues tenemos un seminario vivencial. Yo solo puedo decir que el año pasado con los alumnos dije, mira, yo voy a ir a Ciudad Real a conocer a este hombre. Si alguien quiere venir conmigo, tengo 4 plazas libres en el coche, y se apuntaron 10. O sea, fuimos 9, no cabíamos una furgoneta, y que alquilamos una furgoneta de 9 plazas y allí nos plantamos en el taller de Juanjo. Así que, sin más dilación, recordaros que mañana tenemos un seminario vivencial, que el que quiera apuntarse y disfrutarlo, y si tiene la gran fortuna de salir, pues como me ocurrió a mí el año pasado, pues lo va a vivir en carne, ¿no? Y si no, va a aprender muchísimo del seminario, ¿vale? Pues empezamos mañana a las 9 de la mañana y el domingo también a las 9 de la mañana en Cártama Pueblo. Para más información, cuando termine el acto, pues lo habláis conmigo, ¿vale? Pues sin más dilación, bienvenido al doctor Juan José López Martínez, y os dejo con él, ¿vale? Pues muchas gracias. Por venir aquí a Málaga y estar con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Hola. No sé si se me oye bien porque yo hablo flojito y aunque estamos en familia, pues igual se me oye mejor así. ¿Sí? Así. Y así no tengo yo que dar el do de pecho ni nada de eso. Pues como digo, muchísimas gracias por estar aquí y gracias a Carlos por todo el esfuerzo que ha hecho en preparar todo este evento y bueno, pues gracias a esta historia del estado regresivo, las terapias regresivas, que pues conocemos sitios que si no fuera por eso no lo hubiésemos conocido. Por ejemplo, conocer Cártama, ¿verdad? Y conocer la estación de Cártama y conocer Málaga, ¿sí? Bien, yo estoy aquí para hablarles a ustedes esta noche de algo que no es ciencia. Y no sé si alguno de ustedes se preguntará ¿cómo es posible que un hombre de ciencia vaya a hablar de algo que no es ciencia? Bueno, sería largo de explicarles qué me pasó a mí en la vida para estar aquí esta noche. Pero pasaron cosas. Pasaron cosas que me llevaron de forma, gracias a Dios, irremediable, a observar la evidencia. A lo largo de la charla veremos a qué me refiero. Pero al observar la evidencia te quedas que, aunque la ciencia no pueda demostrarla, no tienes más remedio que hablar de ella, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hablar de algo que no es ciencia y vamos a ver si esta noche salimos de aquí también con una idea medio clara, tampoco digo yo que clara, ¿no? De qué o en qué consiste el proceso de la muerte. Vaya tela, ¿no? Aquí, de Cartagena, aquí estamos tan a gusto, y digo que vamos a hablar de la muerte. ¿Y por qué no hablamos del Málaga? Que por cierto, está la cosa fastidiada, ¿no? ¡Qué muerto! Sí. Bueno, pues eso es lo que quiero. Yo les voy a aportar toda mi experiencia y les voy a hablar de la evidencia que me lleva a pensar
que posiblemente la muerte no es el final de nada. Pero vamos a ello. Y para eso, pues, vamos a empezar por esto. El hombre es un ser extraño. ¿Y eso quién lo dice? Pues eso... Sí, el hombre es un ser extraño porque nacer no vive. Y vivir no sabe. Y morir no quiere. ¿A qué es un ser extraño? ¿Sí? ¿Y quién dice esto? Pues esto lo dijo en su momento este señor. Y este señor es Facundo Cabral. Facundo Cabral, para quien no lo conozca, es un cantautor, era un cantautor argentino. Un hombre que nació en las circunstancias más en desventaja que puede nacer un ser humano, ¿sí? En una familia numerosa, con mucha necesidad, con mucha hambre, se dedicó a delinquir y ya en la adolescencia la vida le cambió. Al final fue cantautor, como digo, doctor en filosofía, ¿sí? Y muy amigo de personajes importantes, entre ellos él le gustaba presumir de su amistad con la Madre Teresa de Calcuta, ¿sí? Pues esto decía Facundo, que el ser humano es extraño porque nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. No sé ustedes, pero yo creo que sí. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado quiénes somos? ¿O de dónde venimos? ¿O para qué hemos venido? Son preguntas que yo creo que el que más, el que menos alguna vez se lo ha hecho. Y hay una pregunta también muy interesante. ¿Dónde vamos después de la muerte? Porque es curioso, ¿no?, la contradicción. A veces pensamos y decimos la muerte es el final, pero cuando se nos muere alguien decimos, papá, no me dejes. Pero bueno, si se murió, ¿por qué dices no me dejes? Si tú crees que es el final, ¿por qué le dices no me dejes? Ah, no, desde que se murió mi abuela yo la he sentido en mi casa. ¿Pero qué me estás contando? Pero no dices que la muerte es el final. ¿Cómo que has sentido a tu abuela en tu casa? Que sí, que yo un día estaba en dormivela y cuando me di cuenta tenía a mi padre sentado en la cama, mirándome. Pero bueno, ¿estamos locos? ¿Qué pasa aquí? ¿En qué quedamos? ¿La muerte es el final o no? Vamos a seguir. Les hablaba antes de la evidencia y la ciencia. ¿Qué pasa? Pues pasa que lo que yo esta noche voy a hablar aquí, sobre todo la muerte, el proceso de la muerte, la ciencia todavía no puede demostrarlo. No puede demostrar si es el final o no es el final. Todavía no se sabe, bajo el punto de vista de la ciencia. Pero bajo el punto de vista de la evidencia, vamos a ver esta noche aquí cómo sí podemos llegar a un conocimiento muy avanzado de en qué puede ser que consista el proceso de la muerte. La ciencia, si yo les digo que la ciencia es la evidencia demostrada, parece una frase hecha, ¿verdad? Déjenme demostrárselo. Miren estos dos señores, Galileo y Miguel Servet. ¿Saben lo que le pasó a estos dos señores? Pues miren, a Galileo lo condenaron a cadena perpetua en el siglo XVI, que tampoco hace tanto. Y al doctor Miguel Servet lo condenaron a muerte y lo quemaron en la hoguera en Ginebra. Te estoy tapando. Bien. Entonces, fíjense, esto pasó en el siglo XVI. ¿Y por qué le hicieron esto? Pues porque el primero de ellos, Galileo, se le ocurrió decir que la Tierra gira alrededor del Sol. Y al segundo se le ocurrió decir que la sangre va del corazón a los pulmones y de los pulmones al corazón por arterias y venas. Cosa que ustedes aprendieron en el colegio. Cosa que sus padres de ustedes ya lo aprendieron también en la escuela. Cosa que sus nietos siguen aprendiendo. Y a ninguno le han pegado fuego por decir que la sangre va por arterias y venas.
Y a ninguno lo han condenado a cadena perpetua. ¿Por qué? Porque eso pasó en el siglo XVI. Y pasó porque para ellos eso era una evidencia. Pero no era ciencia. Entonces fíjense como que para que la evidencia se convierta en ciencia, solamente es cuestión de tiempo. Cuestión de esperar. Bien, la evidencia de hoy, nos podemos quedar con esta conclusión, me parece a mí que es la ciencia de mañana. ¿Sí? Y no le vamos a dar más vueltas ya a la evidencia de la ciencia. Pero volvemos a esta pregunta. ¿Todo acaba con la muerte? Hoy la ciencia, como hemos visto, no tiene respuesta. ¿Y cuál es la actitud nuestra ante esa pregunta? ¿Todo acaba con la muerte? ¿Cuál es nuestra actitud? Pues miren, yo creo que los seres humanos tenemos o estamos divididos en dos grupos en cuanto a la actitud. El primer grupo al que yo pertenecía hace años, hace 22 años, yo pertenecía a ese grupo. Porque hace 22 años yo no hubiese estado sentado donde están sentados ustedes ahora. De ninguna de las maneras. ¿Me comprenden? Pero bueno, en alguna ocasión les contaré qué pasó. Que por eso estoy aquí ahora. Lo importante ahora no es lo que a mí me pasó, sino esto. Como digo, hay un grupo de seres humanos que su actitud es ver para creer. Y me parece bien, me parece muy lógico. Pero esta actitud te lleva a esperar que la ciencia te conteste a tus preguntas. Y eso te lleva a esperar. Haces como el molino. El molino no se mueve, no avanza. Pero eso sí, cuando tú me cuentas que esto puede ser que la muerte no sea el final, que yo soy médico, ¿qué me estás contando? No digas tonterías. Y muevo los brazos como el molino. Y en ese mover los brazos que estoy haciendo, opinar de lo que no tengo ni idea. Así de fácil. Y opino y corto porque me da miedo que me plantees eso. No quiero saber esto. Entonces, a mí no me cuentes que si la muerte es el final, si no es el final, que si después hay vida. No. Yo estoy esperando que la ciencia me lo demuestre y por eso estoy esperando. Yo no hago nada, no me muevo, porque soy un hombre de ciencia. En cambio, hay otro grupo que, a diferencia del primero, se caracterizan porque no paran de moverse. Y a este grupo es al que ahora yo pertenezco, y es creer para ver. Si estás en esa actitud, quieras o no, estás buscando. Te estás moviendo y estás buscando. Y estás buscando, y al buscar te vas a tropezar antes o después con la evidencia. Y ahora hablaremos un poco de la mía. Pero, por lo pronto, si te mueves, te encuentras con la evidencia. ¿Y esto qué te lleva? Te lleva a saber. A saber algo que la ciencia todavía no puede demostrar. Sí, pero a saber. Miguel Servet sabía que la sangre iba por venas y arterias antes de que la ciencia lo demostrara. Es problema de la ciencia llegar a demostrarlo. Entonces, cuando te mueves, encuentras la evidencia y la evidencia te va a llevar a saber. Muy bien. ¿Por qué les parece si empezamos a hablar del ciclo de la vida? Y si hablamos del ciclo de la vida, pues podemos hacer, ¿sí?, esta representación. ¿Ustedes recuerdan? Yo sí, cuando tenía 8 o 9 años en el colegio y me explicaron por primera vez en qué consistía el ciclo de la vida. ¿Saben qué me dijeron? Que el ciclo de la vida consiste en nacer, crecer, multiplicarte y morir. O sea, me dijeron, el hombre nace, crece, se multiplica y muere. Esto me dijeron. Y yo pues me quedé con la copla. ¿Me comprenden? No entré a analizar. Yo me quedé con aquello. Pero también me dijeron otra cosa, y es esto. Que el ser humano tiene cuerpo y alma. Eso también me lo dijeron. Al paso del tiempo, pues te das cuenta que si naces y luego mueres, y aquí tienes cuerpo y alma, ¿alguien de aquí ha visto morir al alma?
Yo nunca he visto morir al alma, he visto morir muchas personas por mi profesión, muchas. A lo largo de 25 años en urgencias se ve morir a muchas personas en el hospital. Nunca he visto morir un alma, no sé si muere. Yo he visto morir el cuerpo, eso sí que lo he visto. ¿Sí? Entonces vamos a suponer por un momento que el cuerpo muere, y si solamente muere el cuerpo, el alma sobrevive. La respuesta a la pregunta que estamos buscando la tiene el alma. Oye, ¿y cómo nos vamos a poner nosotros de acuerdo con el alma? ¿Cómo vamos a entrar en contacto con el alma para que nos cuente, para que nos responda a esa pregunta que nos hacemos si después de la muerte hay algo más? Bien. La respuesta está en el alma. ¿Y el alma cómo puede comunicar con nosotros o nosotros con ella? Pues solamente en esta situación, en estado expandido de conciencia. El estado expandido de conciencia es cuando el ser humano es capaz de estar en estado regresivo, es cuando el ser humano es capaz de tener experiencias cercanas a la muerte. ¿Saben lo que es, no? Cuando ha habido una parada cardíaca o un coma y sobrevive. Y viene contando historia, viene contando una historia, que ha estado no sé dónde, con no sé quién, pero sobre todo que ha sentido una paz y un amor increíbles. Pero ahora hablamos de eso. Ese también está en estado expandido de conciencia. Y en las experiencias previas a la muerte, el que está agonizante, el que está a pique de morir, también en muchos casos está en estado expandido de conciencia. Vamos a seguir. Mira, otra vez tenemos aquí el esquema. Eso es. Si se dan cuenta, en realidad el nacimiento y la muerte, ¿qué es? Son dos puntos de inflexión en el ciclo de la vida, pero el ciclo de la vida me temo mucho que es todo esto, que no tiene fin, ¿sí? Y aquí, en vez de contemplar el cuerpo y el alma, vamos a contemplar al ser humano como consciente. Porque ¿qué es el consciente? El consciente está aquí en el hemisferio izquierdo. El consciente empieza a trabajar en nosotros a partir de los 6 o 7 años. Cuando el niño tiene uso de razón, me suena esto, ¿no? Tiene uso de razón y el consciente empieza a trabajar. El consciente es el que dirige desde los 6 o 7 años el binomio cuerpo-alma. Es el que se nutre de la información que tiene alrededor. Es el resultado de la potenciación que hacemos del hemisferio izquierdo, que es el que educamos. A través de nuestros padres, abuelos, educadores, profesores, todo. Aquí tenemos nuestro hemisferio izquierdo. Lo potenciamos y potenciándolo escribimos lo que el doctor Ruiz en el libro Los Cuatro Acuerdos dice, el libro de la vida. Nuestro libro de la vida, cada uno de nosotros tenemos nuestro libro de la vida. ¿Y en qué consiste ese libro? Pues consiste que en ese libro contemplamos lo que está bien y lo que está mal, lo que es blanco y lo que es negro, lo que es justo y lo que es injusto, etcétera, etcétera. Porque es el resultado del aprendizaje, es el resultado de la potenciación que tenemos de nuestra lógica de este hemisferio izquierdo. Y todo va bien porque cuando vas caminando por la vida, porque por la vida no te queda otra que caminar, quieras o no, por la vida no te queda otra que caminar y al caminar siembras, quieras o no. Y la única verdad, o una de las verdades que vas a encontrar en la vida es cuando en ciertos momentos de ella, antes de dejar el cuerpo, tengas la cosecha y observes cuál es tu cosecha. Sabrás si sembraste bien o no. Y sobre todo el día que desencarnes, el día que hagas el tránsito y tu cuerpo está en el tanatorio, entonces verás allí la cosecha. La podrás ver si te das cuenta que has hecho el tránsito y tu cuerpo está ahí. Y si no, la verán los demás y hablarán de ti, ¿sí? Y eso es inapelable. Pero en ese caminar, como digo, hacemos nuestro libro de la vida. Nuestro libro de la vida nos sirve para cuando nos enfrentamos a algo, la vida nos presenta algo, recurrimos a él y vemos si es bueno o malo, si lo que buscamos está en el libro de la vida, eso nos da tranquilidad y nos da potenciación para tomar una decisión. Esto lo hago o esto lo rechazo. El problema está cuando lo que te presenta la vida
no viene en tu libro de la vida. Entonces, cuando la inseguridad se apodera de ti y el miedo se apodera de ti. Bien, como digo, el binomio alma-cuerpo lo rige el consciente. El consciente, como digo, sabe de nosotros desde los 6 o 7 años hasta aquí. Y el alma lo sabe todo. Pero quiero que vean esa diferencia entre los dos. Miren, el alma lo sabe todo. El alma sabe lo que ha pasado en el vientre materno. ¿Y esto cómo lo descubres? Pues con seres humanos en estado regresivo. Tú le acompañas y le preguntas. Y te dicen lo que siente mamá cuando se entera que está embarazada. Y te dicen lo que siente papá. Y te dicen si es aceptado, si no es aceptado. Además, cuando retroceden un poquito más, te dicen si ellos querían venir a encarnar y sobre todo te dicen si ellos han elegido a mamá. Y es curioso porque la gran mayoría de nosotros elegimos a la mamá, elegimos venir, esa mamá. Yo muchas veces les pregunto por qué eliges a esa mujer y no a otra, ¿no? Y bueno, son muy numerosas las respuestas. Puede ser que con esta que va a ser mi madre ahora, tengo una cuenta pendiente de ella, con ella, y vengo a arreglarlo. Vengo a enseñarle a amar. Vengo a aprender de ella la humildad y la bondad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? En el vientre materno, porque fíjense, si yo les pregunto a ustedes que me cuenten cómo fue su nacimiento o su estancia en el vientre de mamá, ustedes no lo recuerdan. Para nada, ¿verdad? Pero estuvieron. Por eso están aquí esta noche. Eso es evidente. En cambio, el alma sí sabe lo que ha pasado. Y sabe que durante su estancia en el vientre materno hay una cosa que no termina de saber. Y es que durante la estancia en el vientre materno hacemos nuestros, como propios, todas las emociones y sensaciones que tiene mamá. Es decir, si mamá tiene miedo a aquello, yo identifico ese miedo porque lo siento cuando estoy dentro de mamá y creo que es mío. Cuando me hago adulto, tengo el mismo miedo a aquello que tenía mamá. ¿Sí? Y mi tía que me vio nacer, siempre tenemos una tía que nos vio nacer, no sé si os suena. Dice, míralo, igualico que su madre. Claro, lo aprendí en el vientre de mamá. Mamá está alegre, yo me siento alegre. Mamá está triste, yo me siento triste. Mamá tiene miedo, yo siento miedo. Cuando hace la terapia, el paciente toma conciencia de esto y absolutamente en ese momento se da cuenta y deja a mamá con lo suyo y se libera de esto. Y se solucionan muchas veces muchas cosas que estamos sintiendo y que no son nuestras. ¿Sí? Vienen de este aprendizaje, de esta estancia en el vientre de mamá. Como se habrán dado cuenta, la concepción no es cosa de dos, ¿verdad? Creíamos que la concepción era cosa de un hombre y una mujer, o de una mujer y un hombre, porque la mujer es más importante para esto. Pues no, es cosa de 3, como mínimo, a veces 4. ¿Sí? Es una mujer, es un hombre, y es un ser que viene a encarnar, que ha elegido a la mamá. ¿Sí? Y ese es el que le va a dar vida al cuerpo que se está formando. ¿De acuerdo? El alma sabe lo que pasó en el momento del nacimiento, que por cierto es uno de los momentos más traumáticos que podemos pasar como seres humanos. Menos mal que ahí el consciente no nos funciona, porque si no sería para volverse loco. Es de los momentos más traumáticos que pasamos, ¿eh? Pero ahí la sabiduría, la naturaleza es sabia y no nos permite acordarnos de eso. El alma sabe lo que pasó en vidas pasadas. Y ustedes dirán, ¿y este tío cómo sabe que hay vidas pasadas? Hombre, yo lo sé porque como paciente, yo como paciente las he vivido, las mías. Bueno, parte de las mías. Porque esta terapia, si tú no eres paciente, nunca vas a entender a tus pacientes. Alguna vez tienes que ser tú el paciente. Pero el que hay vidas pasadas, lo sé. Porque cuando el paciente te cuenta su estancia en el vientre materno y tú compruebas que es cierto
Y esto es fácil de comprobar, simplemente hay que preguntarle a mamá. O cuando está en esa experiencia de vientre materno y tú tienes a su mamá sentada enfrente y ves cómo esa mujer se emociona y ves cómo esa mujer al final termina y va hacia ti y te dice emocionada: ¿y cómo es posible que mi hijo o mi hija se acuerde de esto y de esto, que además de eso yo ya ni me acordaba? Entonces te das cuenta que es real, porque tienes al testigo. ¿Sí? Porque, como ustedes podrán imaginar, aunque yo estoy observando la evidencia, nunca me he alejado de los 3 pilares fundamentales imprescindibles en cualquier investigación. Y esos son: 1, la experimentación. Yo he experimentado como paciente. 2, la observación. Vengo observando desde hace 20 años al ser humano en estado regresivo. Y en estos 20 años, pues, ya llevo visto mucho más de 2.000 personas. ¿Sí? Y una media de 3. Llevo visto solo en consulta más de 6.000 regresiones. Cuando yo he visto un colectivo superior a 2.000 personas, en ese colectivo hay personas de todo credo religioso, de todo nivel socioeconómico, de todo nivel sociocultural. Y ahora veremos cómo, en diversos puntos del estado regresivo, todos, y cuando digo todos es el 100%, te dicen lo mismo. Ay, amigo, no puede ser que más de 2.000 personas en toda España se hayan puesto de acuerdo para venir a Cartagena a engañarme a mí, a la consulta. No puede ser esto. Tiene que ser que algo es verdad. Mejor pensar que algo es verdad. Entonces, cuando digo la experimentación, la observación y la comprobación, ese es el tercer pilar. ¿Y cómo he podido comprobar? He podido comprobar el vientre materno preguntándole a la madre. He podido comprobar que es cierto lo que el paciente me cuenta de la operación que le hicieron de vesícula hace no sé cuántos meses, ¿verdad? O hace varios años, porque me lo ha contado el paciente en estado regresivo. Y me ha contado lo que ha dicho el cirujano, lo que ha dicho el ayudante, lo que ha dicho el otro, lo que ha pasado en el quirófano. Y con esa información yo he ido a ver al cirujano. Una ventaja, por ser médico, pues voy al cirujano. Y le he dicho: siéntate conmigo. Tú cuando operaste a esta paciente, ¿recuerdas la vesícula aquella? Sí, claro que lo recuerdo. En el quirófano pasó esto. Y dice: ¿y tú cómo lo sabes? Digo: porque me lo contó tu paciente. ¿Pero cómo te lo va a contar si ella estaba dormida? Pues me lo contó tu paciente. ¿Cómo? En estado regresivo. Porque somos capaces. Porque esta capacidad que estamos hablando para estar en el estado regresivo, esta capacidad que hemos dicho de estado expandido de conciencia, es una capacidad natural que tenemos todos los seres humanos. Entonces, ¿cómo se activa en nosotros esto? Simplemente conectando con una emoción. Al conectar con una emoción, entramos en ese estado regresivo, en ese estado expandido de conciencia. ¿Vale? Bien, cuando he comprobado esto, y he comprobado el vientre materno, cuando el paciente que tengo delante empieza a contarme una historia a la que llega ¿cómo? Buscando el origen de ese disturbio emocional que no sabe de dónde le viene, el origen de esa fobia que no sabe de dónde le viene. Y me está contando una historia y yo le digo: oye, un momento, ¿esto que me estás contando qué es? Dice: no, esto es una vida pasada mía. Digo: ah, bueno, pues sigue. Y me cuenta. Y va al origen de esa emoción, de ese miedo que ahora siente, pero es que nació allí, en una experiencia de hace no sé cuántos siglos, o de hace no sé cuántos años, hace 2.000 años, 10.000 años, pero bueno, y todavía está vigente esto aquí. ¿Y cómo es posible esto? Pues miren, es posible porque aquello que pasó en aquella experiencia quedó inacabado. Y eso generó un disturbio emocional, y ese disturbio emocional va conmigo, con mi alma. Y mi alma está ahora en este cuerpo, y lo tengo latente aquí.
si ahora que estoy encarnado en este cuerpo tengo una vivencia similar a la que en su origen provocó aquello, esto se va a activar. Y yo no voy a saber por dónde me viene, pero se va a activar y me va a molestar, cuando no a atormentar. ¿Sí? Bien, también el alma sabe qué pasó en el periodo entre vidas, que es el periodo que no tenemos cuerpo físico. Y muchos pacientes, después de revivir en la vida pasada, porque hay una cosa en la vida pasada que se me pasaba, fíjate, por ser pasada a mí ya se me pasaba. Bien, hay una cosa en la vida pasada y es la siguiente: nunca damos por finalizada una sesión del paciente en vida pasada sin que antes trabaje, reviva la muerte en esa vida pasada. Y eso es así. O sea, nunca terminas esa experiencia hasta que no acabe reviviendo la muerte de esa vida pasada. ¿Y qué descubre ahí en la vida pasada? Pues ahí es uno de los puntos de inflexión que yo les decía antes. Ahí el 100% de los pacientes me dicen, cuando pasan la muerte, estoy viendo mi cuerpo. Hay algo muy llamativo anterior. Cuando están reviviendo ese proceso de muerte, y son personas que no saben medicina, y a mí me llamó muchísimo la atención, ¿saben el qué? El que eran capaces de decirme todos los síntomas que presentaban en ese tipo de muerte, porque como ustedes sabrán, imagino, cada muerte tiene síntomas diferentes. Cuando mueres de un infarto, los síntomas son de una manera. Si mueres de una hemorragia masiva, los síntomas son de otra manera. Si mueres de un ictus, los síntomas son de otra manera. Pues estas personas que no saben medicina me han descrito en cada momento los síntomas de ese tipo de muerte que dicen que están pasando en esa vida pasada. Eso fue lo primero llamativo para mí, pero lo siguiente, que es el 100% de todos, es cuando estás esperando, digamos, a que se muera en esa vida pasada, a que reviva otra vez la muerte, y tú solamente le dices, sigue, sigue, sigue. Y de pronto te dicen, estoy viendo mi cuerpo. ¿Saben una cosa? El 100% que yo decía antes, en uno de los puntos de inflexión, uno de ellos es este. El 100% de las personas me dicen, estoy viendo mi cuerpo. Y cuando les digo sigue, sigue, el 100% de las personas me dicen, estoy viendo una luz o seres de luz que me están esperando. No se imaginan ustedes la cantidad de veces que yo les he preguntado, ¿pero qué es la luz? Porque esto de la luz te lo dice el 100% de los pacientes, sea católico, sea musulmán, sea testigo de Jehová, sea de cualquier religión de las que he visto. Todos te hablan de la luz. Y ya, cuando yo le insisto, me encuentro con que tienen una dificultad para contarme cómo es ese lugar que llaman la luz. Cómo es ese lugar en el que están viendo seres de luz. E incluso entre algunos de ellos reconocen a familiares. Tienen dificultad para ponerle palabras, para explicármelo. Y eso es lo que llamamos inefabilidad. La dificultad para encontrar las palabras adecuadas para definir lo que estás viendo y sintiendo. Bien. Esta es la gran característica del alma, que para el alma no hay tiempo y no hay espacio. En cambio, para el consciente sabe de nosotros desde los 6 o 7 años, no sabe qué pasó, no recuerda qué pasó en la estancia en el vientre materno, ni en el nacimiento, ni en vidas pasadas, ni en el espacio entre vidas. Y para el consciente es imprescindible esto, se rige por la idea lineal del tiempo. Y esto es bueno, no es que sea malo, esto es bueno, porque si no te riges por eso, hubiese sido imposible quedar aquí esta noche a las 7 de la tarde. Bien. Entonces, ya tenemos 3 caminos por los cuales podemos comunicar con el alma. Uno es a través del estado regresivo. El otro es a nivel del estado, o sea, de la experiencia cercana a la muerte. Y el otro es aquel, ¿sí? El de la experiencia previa a la muerte. Porque la experiencia previa a la muerte, ¿saben qué pasa? Que es, yo creo que de los pocos momentos que en nuestra vida no tenemos miedo a la muerte. ¿No se han dado cuenta ustedes de eso? Cuando se está muriendo un ser querido, no tenemos nosotros miedo a la muerte. Porque no tenemos hueco para tener ese miedo. No tenemos tiempo. Estamos ocupados en la rabia, en la impotencia,
por favor, Señor, llévatelo de aquí, ya, que no sufra. Todos esos sentimientos nos tienen ocupados. No tenemos miedo a la muerte, pero no se nos ocurre acercarnos a Él, ¿verdad?, aquí, y preguntarle qué está pasando. No digo que al 100%, pero un porcentaje alto te puede llevar una sorpresa con ellos cuando le dices, ¿qué está pasando? Y te dicen, nada, que me estoy muriendo. ¿Ah, sí? Sí, pero no te preocupes, solamente se muere mi cuerpo. Aquí hay un ser de luz que ya desde hace unos días está aquí esperándome. Y ya me ha enseñado incluso el sitio donde vamos a ir, el lugar. No te imaginas. Es una cosa maravillosa. Tranquilízate, no sufras por mí. Pero si no le preguntamos, o le preguntas qué está pasando y dice, no, mira, aquí está el abuelo y la abuela, que dicen que me están esperando. ¿Pero qué dices, papá? ¿Cómo que el abuelo y la abuela? Doctor, que dice mi padre que está viendo a mi abuelo y a mi abuela que le están esperando. Ay, no se preocupe usted. Son las alucinaciones propias del premortem. Pero es que me dice que no se preocupe. Doctor, mire usted, no se lo quiero decir a mis hijos porque están muy preocupados. Ellos piensan que yo voy a salir, yo sé que me voy a morir ya. Yo sé que voy a partir ya, porque muchos dicen voy a partir. Si vas a partir es porque vas a algún sitio, no es porque termina esto aquí. Pero, ¿sabe? Estoy viendo a mi padre, estoy viendo a mi madre, estoy viendo un ser de luz. No te preocupes, no te preocupes, eso son alucinaciones, no te preocupes. Oye, que morirse tiene que ser alucinante, ¿eh? Con tanta alucinación. ¿Sí, verdad? Bueno, lo que pasa es que deberíamos escucharlos con más atención. Y no permitir que maestros, porque en ese momento más que tu padre es tu maestro. Y es maestro todo aquel que es capaz de darte una información de algo que tú no conoces. Y ese maestro se va a ir. Y tú no eres capaz de decirle... Y él no te lo va a contar si tú no se lo preguntas. ¿Sabes por qué no te lo va a contar? Porque no quiere él que tú pienses que en el último momento perdió la cabeza y se volvió loco. Y el ser humano, la dignidad hasta el final. ¿Sí? Y esto es así. Por aquí suena un móvil.